El Padre que está en el cielo, o sea Dios, plantea que tenemos un problema muy serio, por lo que nos exhorta a hablar con Él. Esto lo da a entender en los textos bíblicos. Obviamente todo se resume a eso desde el comienzo. El llamado cristianismo, desde la iglesia primitiva, que es originalmente la católica, tuvo como fundador a Jesucristo, mismo que enseña y establece el puente entre el hombre y Dios, una comunión llamada Eucaristía. Continuando con los datos del cristianismo primitivo, vamos a darle continuidad a este su segundo segmento. Recordamos que Jesús se le apareció a Pablo y en Hechos 22:21 dice así: y me dijo, marcha, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Desde aquí comienza la escalada del por qué la iglesia es cristiana, católica y romana. Los historiadores afirman que Pablo pelea contra otros movimientos cristianos y su arduo conocimiento en la ley lo pone a otro nivel. Finalmente, y después de confrontaciones internas con los petrinos judíos, se trae al mismísimo Pedro para avalar y organizar la unión con los gentiles paulinos. En Hechos 22:3 dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Se entiende, en la actualidad, no existen evangelios escritos en arameo. También, ni en la búsqueda por el Mediterráneo oriental, el judaísmo de la época de Jesús, el Israel antiguo y el Imperio romano. Tal vez en un futuro sí los llegasen a encontrar, pero hasta ahorita no hay evidencia de algún evangelio en arameo. El filólogo Antonio Piñero, quien como historiador, partiendo de la neutralidad, primeramente del escepticismo y la racionalidad, reafirma que no existe ningún evangelio escrito en arameo, porque el primero que los apóstoles tenían pertenecía a un autor anónimo y estaba escrito en griego. Por ejemplo, la hora nona se escribió en romano y equivale a las 3 de la tarde, pues a nivel histórico se considera la pasión como el tema más importante por esta razón. ¿Qué fueron escritas primero? ¿Las cartas de San Pablo o los 4 evangelios? Obviamente, exceptuando el evangelio anónimo, tenemos que los 4 evangelistas escriben sus evangelios mucho tiempo después de las cartas de San Pablo. Asimismo, en ese contexto, los historiadores coinciden que existen detalles que les hace pensar que en esos 4 evangelios, la teología, el pensamiento profundo y la interpretación de Jesús dependió de Pablo, ya que, al no haberlo conocido, sobresale siempre el interés sobre el tema de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahora bien, ¿qué se sabe de Marcos? No fue discípulo de Jesús, ni tampoco uno de sus apóstoles. Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma. Se dice también que él fue discípulo de Pedro. Pues teológicamente, y según se recoge en la tesis de Piñero, San Marcos es el que le añade la referencia Hijo del Hombre al Evangelio, en contraste para corregir una tradición judía donde sustituye a Enoc por Jesús, ya que algunos creyentes lo tenían por Mesías en similar referencia. El mismo Jesús era modesto en llamarse a sí mismo Hijo de Hombre cuando hablaba en arameo. Para cuando se escribió la composición en griego, se eleva la sintaxis al el Hijo de Hombre a modo de título mesiánico. Ahora bien, en la historicidad, San Marcos, después de las cartas de Pablo, fue el primer testimonio que probablemente escribe su evangelio
entre el año 71 y 75. ¿Por qué? Porque se sabe que Pablo escribe sus cartas entre el 51 y 58. Sabiendo entonces de la existencia de un primer evangelio, redactado por un escritor anónimo, quien hizo la primera historia de la pasión, cuyo texto se ha perdido. Asimismo, ese evangelio anónimo fue reemplazado por los 4 evangelios, ya que al haber sido reinterpretado y corregido, este ya no les era de utilidad. Obviamente, se deduce que quien les hizo llegar esa copia a los evangelistas fue Pablo. Esto para constatar los detalles y la veracidad en base a cualquier corrección que ellos pudieran notar. Entonces, al no estar escrito en arameo, se deduce que circulaba en Roma como un suceso, mismo que no era accesible para todos. Pero San Pablo sí tenía una copia. Independientemente de ese evangelio, estaba también en su poder posiblemente la bitácora romana, describiendo a Jesús como un sedicioso ante el imperio, al predicar el reino de Dios, tomando entonces como una veracidad irrefutable históricamente su muerte e igualmente su entierro. Por consiguiente, no desconocemos qué influencias y contactos tuviera San Pablo al tener la ciudadanía romana. Esto para el acceso a muchos documentos que en su condición de judío jamás hubiera tenido. Se presume tal vez que Tiberio sí estaba informado, pero los historiadores argumentan que a nuestro tiempo no quedan actas de esa ejecución. Presuponiendo entonces que el Evangelio de Marcos lo tomó de un autor anónimo, cuya relevancia fue considerada importante, tanto para incluirlo en el suyo, e igualmente darle ulterior forma. Por demás, se puede ver que su relato se comprime en demasía, o sea, una acumulación de acontecimientos, mismos que es imposible para narrarlos en un breve espacio de tiempo, plasmados de domingo a viernes. Ese mismo modelo de evangelio anónimo fue actualizado y corregido por Marcos en los años 70 después de Cristo y después por Mateo en el 85 al 90 aproximadamente. Luego Lucas, quien es el que lo amplía casi al mismo tiempo, para finalizar entonces con Juan, que también los reinterpreta y los reescribe en el año 95 al 100 y pareciera que cada uno de ellos corrige al anterior. Concluyendo, que los evangelistas estuvieron de acuerdo en ese evangelio anónimo, pero en esencia es muy posible que al corregirlo lo complican. En la actualidad, al no tener acceso al evangelio anónimo, es imposible históricamente reconstruir ese primer relato de la pasión, pues lo que tenemos es una reelaboración de ello. El único vestigio de ese evangelio perdido se encuentra en las cartas de Pablo, donde se describe la pasión, muerte y resurrección, aprobando él mismo, como estudioso, que fue conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 15:3. Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y en Primera de Corintios 15:4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. A esto, el historiador Piñero añade que la enseñanza de Jesús de Nazaret es reinterpretada por San Pablo, pues él fue quien escribe antes que los evangelistas, centrándose en el Jesús celestial. Ahora bien, ¿por qué entonces estos 4 evangelios fueron los canónicos por la primera iglesia? Pues porque los evangelios apócrifos empiezan a formarse aproximadamente hacia el año 150 después de Cristo. Y no es porque fueran nuevos inventos, sino que, aunque tuvieran muchos años de antigüedad, se escribieron o reescribieron cuando había más acceso a la escritura, al pergamino, a las historias contadas de padres a hijos. Y bueno, todo ocurría en lo último de esos tiempos. Entonces, ¿es de Juan el apóstol el mismo a quien se le atribuye el Apocalipsis?
Los historiadores afirman que se sabe que se llama Juan, pero no embona con el apóstol, ni tampoco con alguien conocido, que muy posiblemente se trate de otra persona con ese nombre. Se examinó que el modo de pensar y escribir difiere en mucho al del apóstol. En ese Apocalipsis se realizó aproximadamente en el año 96, o sea, después de pasados 60 años luego de la muerte y resurrección de Jesús. Las investigaciones encuentran que el escrito es por parte de la Iglesia, en un individuo por demás respetable de nombre Juan, para dar aviso a la cristiandad. Que Dios finalmente concluirá toda la creación es un consuelo para los creyentes de la época, debido a que el Imperio Romano no dejaba de perseguirlos. En la revisión histórica se pierde realmente quién realiza el texto en un principio, pero lo importante es el mensaje, ya que en los siglos posteriores se le terminó atribuyendo a Juan el Apóstol. Y ya en lo que conforman el canon bíblico, casi 400 años más adelante, a partir del año 367, se multiplican los testimonios coincidentes con el canon bíblico actual, tanto en el decreto del Papa Dámaso I, como en el Concilio de Hipona en el 393, los sínodos de Cartago en el 397 y la traducción Vulgata al latín a partir del 382. Entonces, tenemos que se denomina canon bíblico a la lista de libros que son aceptados por la Iglesia como texto sagrado de inspiración divina. Actualmente la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Comprende 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. La Iglesia Cristiana Católica es la única fundada por Cristo, encomendada por el apóstol Pedro, a quien le confió su difusión junto con los demás apóstoles. Por ello, se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Dicha fórmula no vendría a negar la identidad entre la Iglesia de Cristo con todos los medios instituidos por Él, que desde luego es la más antigua, original y única que persiste, es decir, permanece, continúa, para siempre, en la Iglesia Cristiana Católica.